Como muchos sabéis, soy un gran fan de las pelis de Marvel. Eso es quizás porque mi hermano es Danny de Street Marvel. Sí, mi hermanito pequeño. Nunca mejor dicho. Y una de las cosas que más me atraen de estas pelis fantásticas o también de los cómics son esos materiales tan misteriosos y tan potentes como pueden ser el vibranium y el adamantium. Estos materiales no solo han alimentado nuestras fantasías, sino que también nos inspiran a explorar los límites de la ciencia. El vibranium, famoso por su capacidad para absorber energía, proviene de un meteorito que cayó en Wakanda hace millones de años. Este metal, además de ser extremadamente resistente, puede almacenar energía de impactos, lo que lo hace ideal para la creación de armaduras y armas, como las de Black Panther o el mítico escudo del Capitán América. Por otro lado, el adamantium es una aleación de acero prácticamente indestructible creada por el hombre, y a diferencia del vibranium, no se encuentra en la naturaleza, y es por su estructura molecular lo que lo hace casi inquebrantable, y es conocido por recubrir el esqueleto de Wolverine, sí, nuestro lobezno, y ambos materiales destacan por sus propiedades únicas y su impacto en el universo Marvel. Pero más allá de la ficción, la búsqueda de nuevos elementos en la tabla periódica es una aventura científica real, y en este vídeo exploraremos cómo los científicos buscan descubrir y sintetizar nuevos elementos, abriendo nuevas fronteras en la química, en la ciencia de materiales y la tecnología. ¡Mola, no! Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Hoy nos preguntamos, ¿es posible que existan elementos más allá de la tabla periódica? Como hemos visto, la ciencia ficción nos presenta materiales asombrosos con capacidades increíbles. Sin embargo, la tabla periódica, que conocemos desde la escuela, está organizada de manera muy precisa según el número de protones en el núcleo de cada átomo, conocido como número atómico. Entonces, ¿cómo podríamos descubrir nuevos elementos? Pues bien, para entender cómo se descubren nuevos elementos químicos, primero hay que conocer un poco de historia, como a mí me gusta. Vamos a ir al siglo XVII, cuando el alquimista aficionado alemán Heinrich Brandt intentó encontrar la piedra filosofal, una sustancia legendaria que, supuestamente, podía convertir cualquier material en oro. Pues resulta que Brandt decidió experimentar con su propia orina. Sí, imagino que no tendría otra cosa a mano. Pues bien, dejó reposar su pipí, lo hirvió para obtener un residuo sólido y luego calentó ese residuo mezclado con arena. Al final, recolectó un material blanco dejado por el vapor al secarse. Y aunque evidentemente no halló la piedra filosofal, Brandt descubrió el fósforo. Sí, fue en 1669, convirtiéndose en la primera persona en identificar un nuevo elemento químico. Y en los siglos siguientes se descubrieron decenas de elementos más. Pero el gran avance llegó en el siglo XIX, cuando el químico británico Humphrey Davy, que por cierto fue el jefe y mentor de Michael Faraday, sí, mi científico favorito, y aprovecho esto para dejaros un vídeo sobre su biografía, que os va a encantar. Pues bien, Davy desarrolló un nuevo método de identificación utilizando la electrólisis, un proceso que separa los elementos de un compuesto mediante electricidad. Davy logró determinar que la sal de mesa estaba compuesta de sodio y cloro, y también separó el magnesio, el bario, el estroncio, el calcio, el potasio, el boro y el litio. Y bueno, con el tiempo se identificaron los 92 elementos que se producen de forma natural. Desde el hidrógeno, que es el elemento 1, y tiene un solo protón y electrón en su núcleo, y por lo tanto es muy ligero, hasta el uranio, que es el elemento 92, que es un elemento tan duro como el acero y más denso que el plomo. Por lo tanto, un elemento químico muy pesado. Y para ordenarlos de esta manera, de elementos ligeros a elementos pesados, vamos a viajar a los días de Dmitri Mendeleev, el brillante químico ruso que en 1869 creó la primera versión de la tabla periódica. Mendeleev organizó los elementos según su peso atómico y dejó algunos huecos, y lo hizo porque predijo la existencia de elementos aún no descubiertos. Y es que el científico ruso notó que las propiedades químicas se repetían periódicamente y utilizó este patrón para predecir elementos que se descubrieron más tarde, encajando perfectamente en su tabla. Ya veis que era un genio.
Sin embargo, un elemento desconcertó a los químicos durante décadas, el elemento 43, conocido hoy como tecnecio, ya que a pesar de las intensas búsquedas, no se encontró en la naturaleza. Durante nada más y nada menos que 7 décadas, los científicos buscaron este elemento hasta que en 1937 el físico italiano Emilio Segre lo descubrió de manera artificial. Segre y su colega Carlo Perrier demostraron que el elemento químico llamado molibdeno, de número atómico 42, irradiado en un acelerador de partículas, había ganado un protón, transformándose en tecnecio, y por lo tanto, este fue el primer elemento creado artificialmente. ¿Pero por qué tuvimos que producir el tecnecio de manera artificial? Pues la respuesta está en su inestabilidad, y es que aunque este elemento se produce naturalmente en el núcleo de estrellas masivas, su vida media es tan corta que para cuando la Tierra se formó, ya había desaparecido. Esto nos recuerda que la tabla periódica es una instantánea de los elementos presentes y estables en nuestro entorno actual. Además, la historia del tecnecio ilustra un concepto crucial: esa inestabilidad de los elementos. Pensad que todos los elementos pueden tener isótopos inestables. Los isótopos son átomos del mismo elemento químico que tienen diferente número de neutrones en su núcleo, lo que significa que tienen diferente masa atómica. Es decir, aunque comparten el mismo número de protones, sus masas varían debido a la distinta cantidad de neutrones. Además, los isótopos pueden ser estables o inestables, o sea, radiactivos, porque estos isótopos radiactivos se desintegran con el tiempo emitiendo radiación. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos: el carbono 12, que es estable y constituye aproximadamente el 98,89% del carbono en la naturaleza, el carbono 13, también estable, y el carbono 14, que es inestable y se desintegra con el tiempo. Por cierto, y hago un paréntesis para hablaros del famoso carbono 14, ya que sabéis que soy un apasionado de la arqueología. En el canal de la Fundación Palar, cada semana, cuelgo un vídeo y os espero allí también, porque molan un montón. Pues bien, resulta que Willard Frank Levy revolucionó la arqueología con su sistema de datación por carbono 14, un sistema que permite determinar la edad de materiales orgánicos hasta unos 50.000 años. Y ojo, que por ello fue galardonado con el Nobel de Química en 1960. Resulta que Levy basó su método en el descubrimiento de Serge Korf sobre la producción de neutrones por rayos cósmicos. Estos neutrones interactúan con el nitrógeno en la atmósfera, creando carbono 14, que es absorbido por los seres vivos. Y al morir este ser vivo, el carbono 14 comienza a decaer, y de esta manera nos permite calcular la edad de un material. Y sí, aunque tiene limitaciones como la contaminación de muestras y dificultades con muestras muy antiguas, sigue siendo la herramienta más precisa para la datación arqueológica, para saber si, por ejemplo, un esqueleto tiene 1000 o 30.000 años, y eso es brutal. Pues bien, hecho ya este paréntesis, deciros que con los años hemos descubierto elementos que solo existen brevemente en la naturaleza o que se producen en laboratorios. Y desde el siglo XX hemos avanzado en la síntesis de nuevos elementos, ampliando la tabla periódica más allá del uranio, el elemento natural más pesado. Desde el descubrimiento del mencionado tecnecio, hemos logrado sintetizar otros 25 elementos artificiales. Este viaje ha llevado a la creación de elementos como el moscovio, el teneso y el oganesón, unos elementos que ya predecía el gran Mendeleev, dejando huecos en su tabla periódica y todos situados en la parte más alta de esta tabla. Y es gracias a estos elementos nuevos, creados en laboratorios, que la tabla periódica tiene hoy en día 118 elementos, siendo el último el oganesón, que es el elemento más pesado sintetizado hasta ahora, pero que es tan inestable que solo dura 0,69 milisegundos antes de descomponerse. Flipa, ¿eh? Pero bueno, ¿lograremos descubrir más elementos? Pues es posible. Lo malo, o más bien lo difícil, es que hemos intentado crear elementos más pesados, pero no han durado lo suficiente para ser detectados claramente. Como te he adelantado un poquito antes, la síntesis de elementos se logra mediante reacciones nucleares controladas en aceleradores de partículas y reactores nucleares, y estos procesos involucran la fusión de núcleos atómicos ligeros para formar núcleos más pesados. Por ejemplo, para crear el moscovio, que es el elemento 115, se bombardean átomos de americio, el elemento 95, con iones de calcio, que es el elemento 20. Este bombardeo genera unos pocos átomos del nuevo elemento
que son extremadamente inestables y se desintegran en fracciones de segundo. Y es que uno de los mayores desafíos en la creación de nuevos elementos es, lo que os he dicho antes, la inestabilidad. A medida que añadimos más protones al núcleo, aumenta la fuerza de repulsión electromagnética entre los protones, lo que hace que los núcleos sean cada vez más difíciles de mantener unidos. Y esto resulta en vidas medias extremadamente cortas para estos elementos, dificultando, claro, su estudio. Sin embargo, esta inestabilidad no ha disuadido a los científicos. De hecho, ha motivado la búsqueda de las llamadas islas de estabilidad. Esta teoría, porque es una teoría, sugiere que podría haber regiones en la tabla periódica donde los núcleos de los elementos sintéticos sean más estables y tengan vidas medias más largas. Los científicos predicen que estas islas de estabilidad podrían encontrarse alrededor de ciertos números mágicos de protones y neutrones, donde las fuerzas nucleares internas se equilibran para conferir mayor estabilidad al núcleo. La búsqueda de estas islas de estabilidad es un desafío apasionante que involucra técnicas avanzadas de física nuclear y cálculos teóricos complejos. Además, las islas de estabilidad no solo son un concepto teórico fascinante, sino que también podrían tener implicaciones prácticas significativas, ya que si se lograran sintetizar elementos en estas islas, podrían tener propiedades únicas y útiles que revolucionarían diversas tecnologías. Por ejemplo, un elemento en una isla de estabilidad podría tener aplicaciones en la medicina, la energía y los materiales avanzados. Es decir, podría usarse en terapias médicas avanzadas, como fuente de energías más eficientes y seguras, o en la creación de nuevos materiales con propiedades nunca antes vistas. ¿Vibranium o adamantium? No creo. Pero la idea de encontrar y utilizar estos elementos sintéticos estables nos impulsa a seguir explorando los límites de la tabla periódica. Además, la creación de elementos sintéticos nos proporciona una valiosa herramienta para estudiar las propiedades de la materia y las fuerzas fundamentales del universo. Cada nuevo elemento descubierto nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo se comportan los núcleos atómicos y cómo se mantienen unidos. Este conocimiento es importante para la química y la física, pero también puede tener implicaciones en campos como la astrofísica y la cosmología. Eso sí, la creación de elementos sintéticos no está exenta de desafíos. Los experimentos para sintetizar nuevos elementos son técnicamente complejos y requieren equipos de alta precisión como los propios aceleradores de partículas y los detectores de radiación extremadamente sensibles. Además, estos costes asociados a estos experimentos son muy elevados, lo que limita el número de laboratorios en el mundo que pueden llevarlos a cabo. Además, no podemos olvidar que la creación de elementos sintéticos también plantea preguntas éticas y de seguridad. La producción de elementos extremadamente pesados y radiactivos debe manejarse con cuidado para evitar riesgos para los científicos y el medio ambiente. Pero debemos considerar las implicaciones a largo plazo de crear y utilizar estos elementos, especialmente si se encuentran aplicaciones prácticas significativas. Pero a pesar de estos obstáculos, la búsqueda de nuevos elementos sigue siendo una prioridad para muchos científicos. La creación de elementos sintéticos y la búsqueda de nuevos elementos es una empresa apasionante que combina la ciencia básica con la posibilidad de aplicaciones prácticas revolucionarias. La teoría de las islas de estabilidad nos ofrece un faro de esperanza, sugiriendo que podríamos encontrar elementos con propiedades únicas y útiles más allá de los límites actuales de la tabla periódica. Este campo de investigación nos recuerda que, aunque hemos recorrido un largo camino en nuestra comprensión de la química, todavía queda mucho por descubrir y explorar. La búsqueda de nuevos elementos es un viaje sin fin hacia lo desconocido y cada paso que damos nos acerca un poco más a desentrañar los misterios del universo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha molado el vídeo, no? Este tema también mola, ¿verdad? Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y no olvides suscribirte, darle a la campanita y regalarme un buen like si te ha molado, claro. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.